contexto endocrinológico. Y la tercera, que es endometriosis, es básicamente una patología ginecológica muy frecuente que también nos están encargando. Entonces, hablamos de pubertad normal y sus alteraciones. Básicamente, en pubertad normal, saber la, la transitoriedad implica el proceso no reproductivo al reproductivo y que no solamente implica un proceso a la reproducción, sino los cambios sexuales secundarios que van a modificar la, la apariencia tanto del cuerpo en el hombre como en la mujer. Entonces, implica un proceso de maduración del hipotálamo, lo que está determinado genéticamente. El proceso de maduración implica incluso desde la etapa intrauterina, cambios rítmicos y circadianos que van cambiando justamente a las gonadotrofinas que estimulan a los órganos sexuales, su secreción correspondiente y reinicio del feedback gonadal negativo y positivo desde el punto de vista estrogénico. Van a generar los cambios fisiológicos que son consecuencia directa o indirecta de todos estos cambios. En esencia, la pubertad es la aparición de los caracteres sexuales secundarios y la capacidad reproductiva. Depende de muchos factores, ¿no? Factores genéticos, factores ambientales, estado nutricional, localización geográfica, exposición a la luz, salud general y estado físico. Es obvio que los procesos de la pubertad pueden adelantarse o atrasarse según estos caracteres. Por ejemplo, a mayor exposición a la luz, hay más adelanto de la pubertad, o si el estado de salud está comprometido, puede haber un retraso. Entonces, tanto la FSH y el LH están aumentados porque los esteroides sexuales están disminuidos en el nacimiento, pero en la pubertad hay un cambio importantísimo en la pulsación y la secreción de la GnRH que va a aumentar y el aumento de los andrógenos el suprarrenal que va a arrancar la pubertad. Depende de muchos elementos endocrinológicos que tienen que ver básicamente con GABA o el glutamato, y no solo ellos, sino también leptina, que está a nivel del tejido graso, sobre todo en el caso de la mujer, que va de acuerdo a su concentración o cantidad en el tejido graso, va a generar adelanto, atraso o alteración en el inicio de la pubertad. Y sucesivamente la secreción por los ovarios aumenta en las primeras horas para finalmente ser durante el día y la noche, y va a contribuir al crecimiento de las mamas, maduración del sistema reproductivo femenino. En esencia, estradiol es la hormona por excelencia, la hormona sexual, básicamente en la mujer. Genera a mayor contenido mineral óseo, masa muscular mayor, cambios en la distribución de la grasa y cambios cutáneos que son típicos del fenotipo femenino. Igualmente entender que hay una secuencia cronológica de los cambios de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Aparece la telarquia, la pubarquia y finalmente la menarquia, y eso tiene una duración de aproximadamente 3-4 años. El inicio normal, 9 a 11 años, está relativizado respecto a la normalidad, porque se está considerando en los textos actuales, incluso desde los 8 años que puede empezar este proceso, como normal, entendiendo que por debajo de 8 ya estamos hablando de pubertad precoz. Cambios durante la pubertad, aceleración del crecimiento, ¿no? De acuerdo a la evolución cronológica de los estadios de Tanner, igual se está dando el aumento de la talla que puede ser hasta de 20 centímetros,
y después de la posmenorquia hasta 4, 5, 11 centímetros, con una media de 7. Esto es importante sobre todo cuando estamos hablando de pubertad precoz, porque ahí es donde lo que más preocupa a la familia es que haya pues una talla baja, ¿no? Es fundamental analizar los aspectos normales para poder con tiempo y detectar a tiempo la posibilidad de una pubertad precoz y esta tenga que detenerse. Porque si finalmente la pubertad precoz nos gana y se sueldan las epífisis de los huesos largos, ya no hay más nada que hacer. Por eso es fundamental estos conceptos de la pubertad para atender de manera preventiva estos problemas de pubertad precoz. La pubertad retrasada también tiene otros componentes, pero básicamente la pubertad precoz es lo que más preocupa, sobre todo en la endocrinología pediátrica. Los cambios durante la pubertad en la mujer, ¿no? Cambios en los ovarios, la pubarquia, desarrollo del vello sexual, y finalmente la menarquia a los 12.5 más menos, 0.8 años. Los ciclos menstruales tienden a ser anovulatorios al comienzo, de 2 a 5 años. Y esto puede generar, siendo ciclos anovulatorios, puede generar alteraciones de sangrado, irregularidad, que excepcionalmente pueden ser graves, llevando a una anemia severa, incluso shock hipovolémico. Eso es raro, pero hay que tener en cuenta que estas irregularidades se dan justamente por que no está maduro el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Los estadios de Tanner, que son los que van controlando cronológicamente los cambios tanto del vello púbico como de la constitución de las mamas, ¿no? Estadio 1, no hay ninguna alteración, no hay vello, no hay ni siquiera nódulos, no hay nada. Y estadio 4 o 5 ya es los cambios en el adulto. Bien. Entonces, analizado los cambios habituales, normales, pubertad precoz es un problema que debemos detectarlo antes de que se consolide aquellas secuelas como básicamente es la talla baja. Todo lo demás se puede controlar, ¿no es cierto? El detener los cambios reproductivos, hormonales, pero si llegamos tarde para evitar la talla baja, hemos hecho poco por atender lo que es la pubertad precoz. Claro que puede haber embarazos precoces, etcétera, pero lo que más preocupa y lo que tenemos que tener en cuenta preventivamente es la talla baja. La relación es dramáticamente más importante en la mujer que en el hombre. La mayoría de la pubertad ha iniciado antes de lo normal sin un problema de fondo. O sea, pareciera constitucional, ¿no? O no se logra determinar exactamente la causa, lo cierto es de que arranca antes de la normalidad estadística los cambios o las pulsaciones de GNRH que van a finalmente estimular la producción de los esteroides ováricos y los niveles de estradiol son los que finalmente van a soldar las epífisis de los huesos largos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir las concentraciones basales de gonadotrofinas, estudio de la función tiroidea que tiene interrelación, cálculo de la edad ósea, pruebas de estimulación con la GNRH, todo ello, pero lo básico es la sospecha clínica. Existe una pubertad precoz central y una heterosexual. Dentro de la central, que es, digamos, de causa probable central del sistema nervioso central, ¿no? Es constitucional y son raros o muy escasos las posibles causas objetivables. En la pubertad precoz heterosexual es síndrome de ovarios poliquísticos que tiene relación genética. En familias que tienen eh, algunos elementos o algunos componentes, algunas personas que tienen prediabetes o diabetes,
En general, las mujeres tienen ya la base genética para síndrome de ovario poliquístico. Si este arranca tempranamente, puede generar pubertad precoz heterosexual. Entonces, telarquía precoz, adrenarquia precoz y finalmente la menarquia precoz es la que determina que ya la pubertad se ha adelantado. Lo contrario es la pubertad retrasada o interrumpida, ¿no? Que no hay caracteres sexuales secundarios hasta los 13 años de edad, ¿no? La frecuencia es mucho menor, un 3%, causa probable de retraso en la reactivación del generador de pulsaciones de GnRH. El tratamiento administra dosis reducidas de estrógenos, que puede, pero obviamente estudiando previamente la causa, ¿no? En esas pacientes que la pubertad está retrasada es importante entender algunas causas que tienen que ver con amenorrea primaria, es decir, causas que están evitando o que implican la ausencia de menstruación. La primera menstruación es justo la menarquia. Entonces tenemos el diagnóstico diferencial de una amenorrea primaria versus una simple pubertad retrasada, nada más, de tipo constitucional, tipo hormonal, transitoria. La alteración, justamente la pubertad retrasada, implica que las niñas tienen mayor talla, hay un retraso de la cronología de los estadios de Tanner. Y bueno, en la gran mayoría se considera simplemente una cuestión constitucional y una variante del crecimiento normal. Puede haber eventualmente casos de hipogonadismo, hipogonadotrófico, secundario o terciarios, pero son ya producidos por una secreción baja o nula de gonadotrofinas como consecuencia que se produce una deficiente función gonadal. Puede haber una causa hipotalámica, hipofisiaria o suprahipofisiaria. Y lo que es, pues, lo más frecuente en esos casos es el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, no etiología desconocida, hay antecedentes familiares, sobre todo es frecuente en varones que son chatos al comienzo y después se estiran tremendamente, ¿no? El tratamiento, como se mencionó, si ya están dadas las pautas, se ha descartado alguna otra patología que implica una amenorrea primaria, es simplemente pautas diarias de estrógenos, ¿no? Que puede ser etinidestradiol 0.02 o incluso hasta 0.1 miligramos por día. Bien, el tema amenorrea es un tema de obligatorio conocimiento en la parte ginecológica, entendiendo que amenorrea tiene un término amplio que implica aspectos fisiológicos, normales y aspectos patológicos. La amenorrea existe tanto las primarias como las secundarias, ¿no? La primaria que no hay la menarquia. La secundaria, por lo menos ha habido la menarquia y hay un retraso de por lo menos 3 ciclos menstruales normales. En la primaria ahí no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios 15 o 16 secundarios, o es que hasta los 15 o 16 ya están presentes, pero todavía no viene la menarquia. La proporción es que la amenorrea secundaria es mucho, mucho más frecuente, de 1 a 7 respecto a la amenorrea primaria, pero los aspectos de amenorrea primaria en pronóstico pueden ser más deleterios, son más malos respecto a la amenorrea secundaria en relación a tratamiento. Tenemos casos de amenorrea primaria
hipogonadotróficos, hipergonadotróficos, eugonadotróficos o con FSH reducida sin desarrollo mamario. En caso de amenorrea secundaria, igualmente con FSH reducida, es decir, hipogonadotrófica o normal, hipergonadotrófica, sobre todo en caso de insuficiencia gonadal, y los asociados con prolactina elevada en el caso de presencia de micro o macroprolactinoma. Como decía, pueden ser fisiológicas y de acuerdo al elemento o al plano de compromiso del eje hipotálamo hipófisis gonadal, se clasifican según ello. Fisiológica, la amenorrea de las premenárquicas o las posmenopáusicas, la amenorrea de la paciente embarazada, ¿no? Son fisiológicas. Inducidas, sabiendo cuál es la razón, hay métodos anticonceptivos que generan igualmente amenorrea, ¿no? Hay ciertos implantes o anticonceptivos hormonales inyectables que generan amenorrea secundaria. Las hipotalámicas, por su ubicación, hipofisiarias, ováricas o trastornos del tracto de salida. Pero en las hipotalámicas también están las que tienen que ver con las suprahipotalámicas o tienen que ver con el sistema nervioso central de la vía de relación. Por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen estrés intenso, pacientes atletas, que hay muchos cambios, cambios hormonales, no solamente a nivel general, sino a nivel del sistema nervioso central, que están exigidos y cambia los niveles de neurotransmisores que van a finalmente a incidir sobre el hipotálamo para poder generar una amenorrea hipogonadotrófica y se detiene, no hay amenorrea en tanto haya entrenamiento duro. Compromisos a nivel de la hipófisis, el ovario o en el tracto de salida, vale decir útero, vagina, himen. En caso de amenorrea fisiológica, como he mencionado. En caso de amenorrea hipotalámica, deficiencia aislada de GnRH. Son patologías que tienen desarrollo puberal ausente o incompleto, que pueden tener estatura normal. El compromiso es a nivel hipotalámico por deficiencia de la producción de GnRH. También está el síndrome de Kallmann, mutaciones en el receptor de GnRH o terapia hormonal de reemplazo, como se mencionó. Amenorrea hipotalámica funcional. O problemas serios que pueden estar a nivel del hipotálamo o de la hipófisis, como es el caso de craneofaringiomas o procesos infiltrativos. En caso de amenorrea a nivel de hipófisis, cuestiones genéticas son muy bajas en prevalencia, aunque por historia familiar puede ser de un porcentaje importante, mutaciones del gen de la FSH. Hay desarrollo mínimo de los caracteres sexuales secundarios y básicamente amenorrea. Causas endocrinas que comprometen a nivel de la hipófisis la producción de FSH y LH son causas de micro o macroprolactinomas que debe asumirse el tratamiento correspondiente.
Tenemos el cuadro clínico, no solo amenorrea, hay galactorrea, cefalea, defectos del campo visual, infertilidad, osteopenia, todo ello es fundamental entendiendo que el proceso expansivo puede incluso comprometer la vida del paciente. O que haya problemas serios a nivel de la hipófisis, como neoplasias, un proceso inflamatorio o un proceso infiltrativo linfocitario o el famoso síndrome de hipotensión severa de la circulación terminal de la hipófisis que puede generar necrosis de la hipófisis, generando un panhipopituitarismo, daño de un 80-90% para la insuficiencia, es el famoso síndrome de Sheehan. Eventualmente cuando había problemas en el ejercicio de la obstetricia, sobre todo en hemorragias posparto, con hipotensión severa, importante, se puede generar estos problemas. Lo que obliga a una sustitución hormonal de varias hormonas, no solamente FSH, LH, sino fundamentalmente ACTH, la TSH, todas esas hormonas producidas en la hipófisis. A nivel gonadal, causas de amenorrea ovárica, insuficiencia ovárica prematura. Consideramos que es prematura antes de los 40 años, puede ser genético o autoinmune o de causas iatrogénicas. Es decir, se trata de un proceso inflamatorio severo, una enfermedad inflamatoria pélvica que va a generar un absceso tubo ovárico y lamentablemente al retirar el componente inflamatorio se puede dañar el ovario, o cuando hay un problema de endometriosis severa que compromete los ovarios, igualmente cauterizar los ovarios y terminar con el parénquima ovárico, son causas iatrógenas. Entonces, en la menorrea por insuficiencia ovárica, la FSH y el LH están aumentadísimos, ¿no? Menos de 40 años, fallo ovárico prematuro, es un 1%. Otras causas de digenesia gonadal, atresia acelerada, u origen genético o básicamente como cromosomial de la insuficiencia ovárica, donde hay disgenesia gonadal, en el síndrome de Turner, ¿no? Talla corta, infantilismo sexual, amenorrea, disgenesia ovárica, con sus estigmas, ¿no? Como estoras amplio, baja implementación del cabello, defectos cardiovasculares. Todo ello se puede corregir con la medicina actual, incluso se puede eliminar esos estigmas físicos con cirugía reconstructiva y habida cuenta que pueden tener útero, aunque no haya ovarios, pero con donación de ovarios, donación de ovocitos o de óvulos, ¿no? En laboratorios de fertilidad se puede incluso generar un embarazo. Hubo origen autoinmune de la insuficiencia ovárica, asociado con enfermedad tiroidea autoinmune o una enfermedad suprarrenal autoinmune. Causas iatrógenas, que es la misma intervención médica puede generar, radiaciones, quimioterapia, torsión ovárica a veces, ovarios, quistes ovarios que se tuercen conjuntamente con el ovario generando una necrosis ovárica. Amenorrea ovárico por una ovulación, ya esto es por disfunción más que falla o pérdida del parénquima ovárico, insuficiencia ovulatoria repetitiva o citos viables en el ovario. Esa es la amenorrea más común en edad reproductiva. De los más frecuentes de todos ellos es el síndrome de ovarios poliquísticos.
síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Anovulación hiperandrogénica y genera un 75% de anovulación. Obesidad, ovarios poliquísticos, aumento de la testosterona, hirsutismo eventualmente, proporción aumentada de FSH y LH. El diagnóstico de ovario poliquístico, que es pues una causa disfuncional de amenorrea cuando sobre todo es severa, está basado en aumento de los andrógenos de testosterona producido por aumento de testosterona que se sabe que está siendo producido por los ovarios disfuncionales, la evidencia de, sobre todo, de microfolículos, microquistes subcapsulares frecuentes, más de 22 en cada ovario, nos dice más de 12, ¿no? Pero la última recomendación es entender de que tiene que haber un número importante. Los autores mencionan más de 22 actualmente para considerar realmente como ovarios poliquísticos. Y las alteraciones clínicas como es la menorrea, las alteraciones menstruales. La otra, mucho menos frecuente, que tiene que ver con un defecto enzimático, hiperplasia suprarrenal congénita en sus diferentes variedades, o el síndrome de Cushing, que es mucho más raro. Puede haber un tumor secretor de andrógenos en cualquier parte que pueda generar también alteración en la función ovárica y generar amenorrea secundaria. Y en los trastornos del tracto de salida, donde aparentemente el eje hipotálamo hipófisis gonadal no interviene, vale decir, tanto los procesos de feedback negativo y positivo están normales, los niveles de LH y FSH están normales, o sea, es un proceso normogonadotróficos. El problema es de tipo físico a nivel del tracto de salida, porque es, por ejemplo, agenesia mülleriana, el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que hay ausencia de útero o disgenesia vaginal, o los problemas de tabique transvaginal, himen imperforado dentro de los componentes de mejor pronóstico, ¿no? ¿Cómo se determina? Hipersensibilidad mamaria, cambios en el estado de ánimo, alteraciones. Y en casos de amenorrea secundaria tenemos el síndrome de Asherman, que significa sinequias intrauterinas debido a una endometritis, debido a curetajes repetitivos, hacen de que se comprometa la capa basal del endometrio y ésta se pega con la contraparte de la otra pared, ¿no? Si solamente se toca la capa funcional, pues esta crece nuevamente y no se compromete, no se pegan, no se adhieren las paredes. Si hay sinequias intrauterinas, ya el compromiso del endometrio, que es el que finalmente genera la menstruación, no hay y se está produciendo una hipomenorrea inicialmente para finalmente terminar en una menorrea. Como determinamos con la histerosalpingografía, con la ecografía transvaginal, vemos las adherencias, o que mejor, con la histeroscopía, o sea, una sonda que puede ingresar a la cavidad endometrial y visualizar directamente con un sistema cerrado de televisión, ¿no? En la superficie interna de la cavidad endometrial, que es la histeroscopía. Bien, finalmente lo que es endometriosis. ¿Por qué endometriosis es un tema obligatorio? Porque es muy frecuente. Toda dama que tiene dolor, que el dolor es un síntoma frecuente en ginecología, siempre debe pensarse endometriosis porque de ese total de pacientes que acuden por
como motivo de consulta dolor, aproximadamente un 40 a 50% está involucrado el problema de endometriosis. Por lo tanto, es muy frecuente y es necesario entenderlo para poder detectarlo precozmente y evitar sus secuelas, complicaciones. Es la presencia de glándulas endometriales y estroma fuera de su ubicación normal. ¿Cuál es la ubicación normal? La cavidad endometrial. Ahí deben estar las glándulas endometriales. Pero si ya sale de esa ubicación, vale decir, se va al miometrio, perimetrio, trompas, ovarios, peritoneo pélvico, u otro lugar de la economía, que puede ser incluso la mucosa nasal, estamos hablando de un endometrio ectópico o glándulas endometriales ectópicas, que es la endometriosis. Y como involucra un proceso metabólico, básicamente un proceso inflamatorio, inmune, con presencia de macrófagos, eh, interleuquinas, mediadores inflamatorios, va a generar proceso inflamatorio, proceso adherencial y sobre todo dolor. Puede haber pacientes que teniendo la endometriosis no tienen dolor, ¿no? O presentar grados severos de dolor. Dice más o menos la distribución, 40-60% con mujeres con dismenorrea, o sea, paciente que tenga dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico y dificultad para embarazarse, es endometriosis hasta ahora no demostrado lo contrario. Con dismenorrea, hay dismenorreas primarias que no necesariamente son endometriosis, pero hay que pensar que en él hasta el 60% de las dismenorreicas pueden tener la endometriosis. Factores de riesgo: obstrucción del flujo menstrual de más de 6 días, ciclos menstruales menor de 28 días, menarquia precoz, menopausia tardía y otras más. Son factores asociados y exactamente se desconoce la razón por lo que aparece, pero hay teorías, ¿no? Menstruación retrógrada, diseminación linfática o vascular, metaplasia celómica, teoría de inducción, dependencia hormonal, participación del sistema inmunitario. La más antigua es la menstruación retrógrada, ¿no? Justo en la menstruación se discurren a través de las trompas o muy cerca a la nivel del miometrio se discurre estas glándulas endometriales que son viables y finalmente se implantan en diferentes sitios, básicamente en el ovario, en la trompa, en el peritoneo pélvico. Y las otras que también tienen algún asidero de algún hallazgo clínico, como es la diseminación linfática o vascular, la metaplasia celómica, o sea, la teoría de la metaplasia celómica, que el peritoneo parietal es un tejido pluripotencial que puede sufrir transformación metaplásica hasta convertirse en tejido endometrial. La teoría de la inducción, la dependencia hormonal y obviamente con toda seguridad la participación del sistema inmunitario. La mayoría de mujeres expresan menstruaciones retrógradas, tejido eliminado por macrófagos, linfocitos. Es importante la clasificación y ubicación de la endometriosis para ver la magnitud y de acuerdo a ello asumir tanto eso como en relación a las expectativas de la paciente, ¿no? Dos son las expectativas clínicas de la paciente: evitar el dolor o evitar las complicaciones. Una de las complicaciones justamente es la infertilidad, habida cuenta que interfiere con el proceso ovulatorio porque va a generar alteraciones plásticas en la relación fimbria-ovario, puede generar proceso inflamatorio a nivel del ovario, proceso inflamatorio en las trompas, generando procesos adherenciales. Y si hay procesos adherenciales, no funciona lo sutil que implica
el barrido de las fimbrias, captando el ovocito en el momento de la ovulación. Eso disminuye tremendamente, generando precisamente infertilidad. Hay diferentes tipos de clasificación, la recomendada es la de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ¿no? Que se basa en tamaño, profundidad y localización de los implantes. Puede ser de 4 tipos, mínima, implantes muy pequeños, aislados sin adherencias, o severa con implantes múltiples, superficiales, profundos, con presencia de endometrioma, o sea, quistes de chocolate que implican ya un estadio severo o estadio 4 de endometriosis. Tenemos ahí las puntuaciones correspondientes para determinar, ¿no? Desde casi simple uno que otro implante hasta adherencias severas con compromiso serio de los ovarios, ¿no? Y múltiples implantes, adherencias, dije, y sobre todo alteración anatómica severa de la relación fimbria-ovario. Se da una clasificación correspondiente para determinar el estadio, el grado de avance. Las ubicaciones anatómicas pueden ser tan diversas, tan fáciles de acceder a ellas como difíciles y estar generando procesos de dolor pélvico crónico tan graves como cuando hay implantes a nivel del tabique recto vaginal, o en los uretes, o en la vejiga, o en el pericardio, o en cicatrices, o en la pleura. Son casos raros, pero de difícil tratamiento porque a veces es difícil acceder a esos lugares y poder extirpar el implante endometriósico. A diferentes lugares puede estar ubicado un implante. En la exploración física es fundamental, ¿no? Ver, tratar de determinar si el útero está fijo, no está fijo, está doloroso, no doloroso, está alterado, está lateralizado, no lateralizado, está con tendencia a estar en retroverso flexión. Todo ello sin ser exacto, pero nos da una idea de el compromiso de la endometriosis. Dentro de las pruebas de laboratorio en líneas generales son las habituales en proceso inflamatorio, porque el diagnóstico diferencial está con un proceso pues, precisamente infeccioso a nivel de los genitales internos, como es una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Su hematimetría, hay que determinar si es que hay eventualmente un embarazo ectópico, ¿no? Descartar infección urinaria, descartar enfermedad inflamatoria pélvica. Se puede medir también el CA-125, pide cuenta que es un proceso epitelial, ¿no? La endometriosis, las glándulas son de estirpe epitelial y ahí el proceso o la actividad glandular genera aumento de la CA-125, ¿no? Para hacer una diferenciación en caso de un tumor ovárico, si puede ser un cáncer de ovario o una endometriosis, ¿no? Entonces, uniendo el cuadro clínico más lo inespecífico que significa el aumento del CA-125, podemos correlacionar la presencia de endometriosis. Y otras más que determinan la posibilidad inespecífica de la presencia de endometriosis. La ecografía nos ayuda tremendamente, sobre todo en casos de endometriosis severa con formación de endometriomas, ¿no? Es un quiste de cápsula gruesa, definida, de bordes definidos, con el contenido en vidrio esmerilado, indicativo que hay presencia de sangre retenida por mucho tiempo, que al abrirlo sale como un mousse de chocolate, es lo típico,
pero implica un proceso inflamatorio severo, importante. Y si la paciente está con intenciones de embarazarse, precisamente tendría que intentarse, tanto por medios médicos como quirúrgicos, de tratar de restituir la anatomía fimbrio-ovárica y esperar, si de suerte, ¿no? Funciona, y si no, ir a los procesos de fertilización in vitro, porque tanto las trompas como los ovarios no van a ayudar en ello. El ovario puede producir ovocitos, pero esos ovocitos no son captados por la fibra y no se va a producir el evento normal de la fertilización. Los diferentes medios de ayuda al diagnóstico para determinar la magnitud de los procesos adherenciales, la resonancia magnética, la laparoscopía diagnóstica, que es el gol estándar en estos casos. Puede no verse ecográficamente o no, o ser mínima la evidencia tanto en tomografía como resonancia, pero en la laparoscopía diagnóstica vamos a ver los implantes endometriósicos, resecarlos y mandarlos a patología, pero el solo hecho de verlos ya nos da un diagnóstico preciso de endometriosis, y los tipos de lesiones, implantes endometriósicos vistas por la paroscopía son diversos, ¿no? Son en quemado de pólvora, en puntos rojos persistentes, en mismas glándulas casi sangrantes en la superficie del peritoneo, ventanas o soluciones de continuidad en el peritoneo pélvico, manchas blancas, azules, rosadas, que implican implantes endometriósicos pequeños, pero afirmativos de presencia de endometriosis. El tratamiento depende mucho tanto de la extensión de la endometriosis como de la sintomatología y la expectativa de la paciente, como había mencionado. Que no necesariamente hay relación, claro. En una buena parte hay relación a endometriosis más severa, más dolor, más infertilidad. Pero no siempre se da esto, ¿no? Porque puede haber pacientes que no tienen dolor, pero no se embarazan. Si la paciente su intención no es embarazarse, pues está tranquila. Hay pacientes que no tiene dolor, pero no se embaraza y quiere embarazarse la paciente, y entonces es un problema que tiene que resolverse progresivamente, haciendo la laparoscopía diagnóstica, no solo diagnóstica, sino quirúrgica, tratando de remover algunas adherencias mínimas que pueda eliminarse y restablecer la relación fímbrio-ovárica, ¿no? Y si hay dolor, tratar de cauterizar los focos endometriósicos, porque a veces puede haber dolor importante a pesar de que el grado de endometriosis es leve. Entonces, la laparoscopía quirúrgica se ingresa y se cauteriza los focos, por más pequeños que puedan ser. Entonces, hay un componente médico y un componente quirúrgico. De primera instancia, si solo es dolor leve, mínimo, se le ayuda bastante con los pacientes con inhibidores de la COX-1, COX-2, ¿no? O simples antiinflamatorios no esteroideos. Los habituales pueden ser más que suficientes, ¿no? Si se entiende que hay un tono estrogénico que está manteniendo los implantes endometriósicos, hay que bajar el tono estrogénico, que tenga un tono más o menos progestacional, ¿no? Si simplemente los anticonceptivos son antiprogestágenos, por ejemplo, perdón, antiestrogénicos, vale decir, por decir levonorgestrel, dienogest, que son los más frecuentemente usados como progestágenos,
Si con ello es más que suficiente, bien, pero a veces hay que incluso llegar al punto de inhibir la liberación de las gonadotrofinas, reduciendo el flujo menstrual y estimulando la desidualización de los implantes. Eso a la vez disminuye el número de fibras nerviosas y la expresión de factor de crecimiento nervioso en las lesiones endometriósicas, contribuyendo a la disminución del dolor y la exageración, exacerbación de la formación de estos implantes. Tenemos las diferentes formas de poner progestágenos, antiandrogénicos como el danazol, que ya no se usa mucho porque tiene muchos efectos indeseables, sobre todo a nivel gástrico, agonistas de la GnRH, si es que ya el proceso de dolor es importante, porque se entiende que dar agonistas o antagonistas de la GnRH dar ello eh, implica generar una menopausia médica, y eso puede ser peor que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Tenemos endometriosis que queremos calmar el dolor, queremos disminuir los implantes endometriósicos, pero si eso lo conseguimos con una menopausia, la paciente va a tener un síndrome climatérico, bochornos, sofocos, malestar, alteración, incluso puede llegar a trastornos atróficos, sequedad vaginal, incluso puede, si es muy largo, comprometerse la densitometría ósea. Entonces, todo depende de manera racional, de acuerdo al grado de endometriosis, a las expectativas, si hay dolor. Obviamente que si hay dolor, es prioritario calmar el dolor. Ninguna paciente, por más que quiera embarazarse, va a soportar el dolor. O sea, es esencial calmar el dolor, ya sea con medios médicos o incluso quirúrgicos. Tenemos los diferentes agonistas que se implantan intramuscularmente cada mes, que disminuye la producción de GnRH. En consecuencia, no hay estrógenos. Eso tiene que medirse de acuerdo a un tiempo prudencial para no generar problemas secundarios. Puede ser durante 6 meses, máximo un año, ¿no? Para ver si eso es más que suficiente para asumir el tratamiento de una paciente con endometriosis importante que ya obliga a recurrir a estos niveles de tratamiento. Otros también tenemos el anastrozol, el letrozol, que son inhibidores de la aromatasa y por consiguiente disminuyen el tono estrogénico. Y en el tratamiento quirúrgico, obviamente podemos llegar hasta incluso la histerectomía, si es que el útero está con muchos implantes y está generando el dolor, porque no solamente a nivel de la superficie uterina, o sea, en el perimetrio, sino en el miometrio puede haber implantes endometriósicos, lo que se llama la adenomiosis, y estar generando dolor, estar generando sangrado, ¿no? Lo que obliga a sacar el útero. Obviamente, si es una paciente que no tiene hijos, no podemos recurrir, tenemos que agotar todos los otros medios para que la paciente se embarace y luego ya de cumplir, tener 2, 3 hijos, lo que quiera la paciente, ya pues ser una alternativa de tratamiento, la histerectomía. Pero optamos antes de la histerectomía con cauterización de implantes, resección de quistes de chocolate, liberación de adherencias, cauterización diversa de los diferentes focos, ¿no? Sobre todo en pacientes que necesitamos que el útero se embarace, ¿no? Pero llegó un momento, a pesar de que la paciente no tiene hijos, a pesar de que intenta, incluso por fertilización asistida, intenta embarazarse, lamentablemente el síntoma dolor es el predominante y obliga a hacer aquello que
ya la paciente solita se convence y dice, no, doctor, por favor, sácame el útero, la trompa, los ovarios, no, ya no pienso en embarazarme, lo que yo quiero es no tener este dolor. Entonces, ese es un recurso último, ¿no? La histerectomía. Y claro que es más eficaz para el control de la endometriosis. Pero sí, pues, qué bueno sería que la endometriosis solo afecte a pacientes que ya tienen su bebé. No, una causa importante de infertilidad es precisamente la endometriosis. Y eso es un problema serio. Encima que hay dolor, hay infertilidad. Y pacientes que no tienen hijos, sí, pues es un largo caminar en su tratamiento, ¿no? Que felizmente con las medidas eh, actuales, ¿no? De fertilización asistida se logra conseguir embarazos, ¿no? Prontos antes de que se comprometa más el útero, puede embarazarse. Bien, esto es lo que les he traído. Si tuvieran alguna pregunta, con el mayor grado. No, doctor, no hay preguntas. Ok, les agradezco, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, gracias.